Bienvenidos sean todos a esta entrega de su programa Síntesis. En el día de hoy contamos con la presencia del licenciado Atuey de Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. También les quiero recordar que este programa se transmite sábado y domingo a las 8 de la noche por Carivisión y los domingos a las 7 de la mañana por Telecentro y 107.7 FM. Vamos a una pausa y venimos con la entrevista de la semana. Como les anunciáramos, contamos en nuestra entrevista de hoy con la presencia del licenciado Atuey de Camps Jiménez, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Michelle. Así veo que finalmente decidiste a dar el paso frente a las cámaras, porque tú tienes muchos años detrás de la cámara. No es lo mismo, licenciado. Así. Es diferente el asunto. Es diferente. Sobre todo en días como hoy. Bueno. Gracias. Sea bienvenido. Muy amable. Licenciado, Éxitos. Gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar a hablar un poquito. Vamos a dejar el Partido Revolucionario Socialdemócrata para tratar este tema ya en la parte que vamos a hablar de las elecciones. Okay. En este programa nosotros tratamos de edificar al pueblo y a la gente desde un punto de vista diferente y que la gente entienda las cosas de una forma llana. Muy bien. Comencemos hablando, yo estuve viendo la situación del PRD y yo veo que Hipólito Mejía nunca tuvo problema con Peña Gómez. Tuvo una relación, con todo lo que pasó en el PRD, nunca tuvo problema con José Francisco Peña Gómez. Pero vi su salida del PRD o en ese momento su diferencia con respecto a los temas del momento. Luego los problemas de Hipólito Mejía con Miguel Vargas Maldonado. Y ahora, por lo que estuvimos viendo en la prensa de la semana, también vemos que ahora el grupo de Miguel no está conforme ya ni con la candidatura de la presentación de otro partido, de la candidatura de... El grupo de Hipólito no está conforme con que el PDI no, el Partido Humanista, haya postulado a Luis. Eso es. Eso es. Muy bien. Entonces, viendo esto, ¿qué pasa con el comportamiento de él? ¿Eso es así en el PRD siempre? ¿Cómo es que esto funciona? ¿De quién tú te estás refiriendo? ¿A Miguel o a Hipólito? A Hipólito. A Hipólito. Su comportamiento con relación a las figuras que pueden competir con él. Bueno, mira, primero que te tengo que decir es que eso de que no hubo problema, es verdad que no hubo problema que trascendiera. Pero una cosa es que no trascendió, otra cosa es que sí hubo. Por ejemplo, en el cumpleaños de la hija mayor de Peggy Cabral, donde yo estuve, ¿cumpleaños o el matrimonio? Bien, creo que fue el matrimonio. Peña Gómez estaba en una mesa y llamó a Fernando Álvarez Bogar. Y luego que llama a Fernando Álvarez Bogar, con Fernando Álvarez Bogar ahí, me llama a mí y me dice textualmente lo siguiente: oye, tú ahí, ¿qué te parece Fernando Álvarez Bogar para la vicepresidencia de la República? ¿Tú no crees que Fernando aporta la diferencia que nosotros necesitamos desde su partido reformista? Digo, bueno, tú y Fernando se criaron juntos. Fernando es un hermano para ti. Es posible que tú tengas toda la razón. Lo que tú digas, Peña Gómez, tú eres el candidato presidencial, lo que tú digas. En mi presencia,
la presencia de Fernando y por supuesto Peña Gómez llama a Hipólito Mejía. Hipólito, mira, aquí está Fernando, a quien yo he llamado, y a Tuey, a quien yo llamé. Y le acabo de comunicar a Tuey, y te quiero comunicar a ti, que yo he pensado muy seriamente en Fernando Álvarez Bogar para ser candidato vicepresidencial. Lo que estoy diciendo es inédito en el país, no se había dicho. Es decir, lo hago en honor a tu nuevo programa, etc. Palabras textuales de Hipólito. Peña, no hay ningún problema, lo que tú digas. Punto. Bien. Bueno, lo que diga Peña, y hemos coincidido Hipólito y yo. Bien. Pero eso no fue así. Porque se nucleó un grupo que llevó a cabo varias reuniones en un apartamento frente al antiguo zoológico, en la César Nicolás Penso. Ahí se hicieron más de 6 reuniones. Y también en el Hotel Sheraton. Y el grupo tenía el firme propósito de que Fernando Álvarez Bogar no fuera el candidato presidencial. En ese grupo estuvo Hipólito Mejía, estuvo mi amigo y hermano Fello Suberví, estuvo Milagro Ortiz, estoy diciéndolo por primera vez, estuvo mi hermano Rafa Gamundi Cordero, a quien yo quiero muchísimo, tanto yo como mi familia. Y hubo un equipo bastante numeroso. Peña Gómez decide, ante la información servida por Colón, que participó, que era un hombre de confianza de Peña Gómez total, que en paz descanse. Peña Gómez decide hacer una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional en el Hotel Lina. Me dice, mira, yo quiero que tú vayas, que tú dirijas la reunión. Digo, ¿qué reunión, Peña? No, el Comité Ejecutivo, yo voy a acabar el relajo este. ¿Y qué relajo es? No, están conspirando contra mi candidatura. Tienen duplicidad de posiciones. Palabras textuales de Peña Gómez. Pero bueno, no hay problema. Yo voy a bajar a donde está la base, los miembros. Y efectivamente, metió a Ficorsini, el ex comandante constitucionalista, a registrar y recogió todas las armas. ¿Ya? Y entonces entró, yo abro la sesión y Peña Gómez pide la palabra y se va. Y dice, ahí están los traidores. Y señala. Y lanza una palma de fuego de discurso. Y por supuesto, explicó la situación. ¿Qué hicieron? Los que asistieron a la reunión. Aplaudieron a Peña Gómez. Claro. Aplaudieron a Peña Gómez. Incluyendo Hipólito, Incluyendo Hipólito. Que no estoy diciendo que él fuera la cabeza. Él, por supuesto, es el beneficiario. Porque él había sido candidato presidencial. Pero obviamente, ahí aplaudieron todos. Y Peña Gómez desmontó eso. Pero fue fuerte. Tal vez que solo lo hubiera hecho él. Tal vez eso lo hizo él por su posición tan fuerte. Sí. No, pero lo que se produce en él es que él consultó primero. Y que dijeron todo que sí. Entonces después el sí es no. Donde digo Diego. Y bueno, pero en términos generales tengo que decir que Hipólito fue un secretario de Estado de Agricultura muy simpático, que evitó conflictos, incluso desde la presidencia. Él tuvo algunos problemas porque él fue a verme a mí cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados para agrupar todos los organismos agrarios, y yo le dije, no hay ni problema, vamos para arriba. Don Antonio estaba de acuerdo, pero después me llamó para decirme,
que no lo hiciera, porque eso había levantado ciertas runchas. Dijo, mira, yo te lo apruebo, ¿eh? No, por favor. Y se lo aguanté. Habían sectores internos en el Palacio, en el propio gobierno, que adversaban el hecho de que Hipólito tomara mucha fuerza. Pero Hipólito siempre se cuidó de la no confrontación pública. Presidió el BIS cuando Peña Gómez lo creó. Él fue el que lo presidió. Y bien, eso es ahora. Hipólito y Abinader, cuando Abinader me dice, no, nosotros vamos a formar tienda aparte y vamos a escoger un candidato por elección, decisión. Y yo, ¿cómo Por es? encuesta era primero. No usó esa expresión, eso fue después. Eso fue sociedad civil, sopla el tema de la encuesta y por ahí se desliza. La historia dominicana no registra a nadie como candidato por encuesta. Es más, hubo un referéndum cuando el presidente Báez quiso entregar el país. Fue un referéndum atípico, porque era con fiesta, romo en la calle, y por donde pasaban le firmaban. Y ese fraude de Báez dijo que se informó al Congreso norteamericano que había sido del 87% a favor de los Estados Unidos y el acuerdo. El acuerdo consistía en entregar Valle Samaná y hacer una serie de cosas más, etc. Y, por supuesto, los Estados Unidos entregaron en ese momento $1.200.000. Los $200.000 primeros le tocaron a Báez. Y el millón supuestamente fue para el referéndum. Exactamente. Entonces usted ve que esta situación, para concluir con el tema de lo que está ocurriendo ahora con ellos, usted vislumbra problemas ahora mismo en ese sector del PRM. Déjame decirte. Con respecto a la elección del candidato. Sí, déjame decirte. Hay una expresión, por ejemplo, en mi pueblo, Cotuí, dice, le dieron el golpe de Bibijagua, más popular y más generalizado en el país, se dice, fue un palo de gallera. Obviamente, mucha gente no esperaba que el Partido Humanista de Elección Paula tomara esa decisión. Y en eso hay que anotarle un tanto a favor de Luis. Hay que anotarle un tanto a favor de Luis. ¿Por qué? Porque el equipo de Hipólito Mejía había absorbido prácticamente. Y vamos a estar claros, si a mí me preguntaran en un debate interno quién usted cree que gana, yo te diría que Hipólito. Es un debate interno. Es decir, en una lucha por la candidatura, Hipólito se lleva a Luis. Vamos a estar claros. Tiene más estructura que Luis. Aunque admito que Luis ha avanzado. Ahora, yo conozco muy bien al papá de Luis, a José Rafael Abinader. Y ese no es un maicito. No es un maicito. Cuando Abinader decide adquirir la Alianza Socialdemócrata, que viene con una herencia desde Juan Isidro Jiménez Grullón, no es verdad que Abinader la va a soltar así. Abinader como los dueños de pelota, de bate, el guante y demás, se alza con su cosa. El otro día yo tenía cierta información en esto y lo escuché, quiero aclarar esto, lo escuché en otro programa decir, pero es que todavía quien dirige los estatutos, la institución, el partido en su estructura es la gente de Luis Abinader, no ha hecho ningún tipo de José Rafael Abinader, del papá. Bien, entonces, pero también veo que esta semana doña Milagros habló de que había que elegir las estructuras del PRM, que ahora es así. Usted lo que nos está diciendo es que Luis tiene el control del partido ahora mismo. No, doña Milagros dijo, se ha perdido tiempo y se está perdiendo el momento. Vamos a estar claros.
ninguna de las modificaciones que se han hecho han sido llevadas a la Junta, con la excepción del cambio de nombre. Ahora, ese es un partido bajo control absoluto del papá de Luis. Y Abinader, como buen árabe, y tú eres obviamente descendiente de árabe, no son fáciles. Y más en la pelea cuerpo a cuerpo, como se dice. O sea, que ahí o ellos se entienden rápido o vamos a tener... No, Abinader recoge su bate y punto, y de nada. Y ese es su partido. Y usted también lo escuché hablando de que con todo y sus diferencias con el PRD, con el PRM, con Sí. todas estas cosas, usted dijo, yo les recomiendo que se junten porque divididos en dos o los tres, que ahora veo que también hay una posibilidad de que a lo mejor Sí. el pase esto. Sí, Usted dice, ninguno ganan. por mi experiencia, Michael, primero, ninguno, ni Hipólito, ni Luis, ni Miguel, sacan un senador. No lo sacan, ¿eh? Separado, no lo sacan. Dos, van a unificarse en la candidatura congresional y municipal. Eso es no conocerlo. No conocerlo. No son tan generosos, ninguno de los tres. Entonces eso anda mal. Tercero, ¿tienen posibilidades en esas circunstancias de ganar la presidencia de la República? Bueno, vamos un poquito a la matemática. Hipólito, con la muerte de Peña Gómez, que hereda esa votación, y era mucha, no saca el 50+1. Saca el 49 y pico. Cuando el PLD reacciona y quiere impugnar, Balaguer dice, ¿pero qué es lo que ustedes van a impugnar? Yo no me sumo a eso. Ahí ya ganó el señor Mejía, dice Balaguer. Claro, ahí venía yo haciendo un trabajo junto con Peña Gómez y acordado con Peña Gómez para un acuerdo del desacuerdo. Es decir, obviamente Balaguer, que apoyó al PLD, no estaba ya de acuerdo con el PLD y sus actuaciones. Y Balaguer le sacó la alfombra y al PLD no le quedó más remedio. No le quedó más remedio que aceptar lo que Balaguer había dicho. Bien. Eso fue, no obstante, haber capitalizado Hipólito el fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, que eran muchos votos. Luego, cuando a Hipólito se le ocurre la peregrina idea y desgraciada acción de la reelección presidencial, que es la razón por la que yo formo el PRSD junto a un grupo de hombres y mujeres que resistió al gobierno, entre otros, cuando se compararon los 11 legisladores del PLD y se produjo finalmente la modificación constitucional con mi amigo Guido Gómez Mazara, Hernani Salazar, el secretario de Agricultura Eligio Jaque, etcétera. Ahí que pierden las elecciones. Ahí pierden las elecciones. Y ya ustedes no estaban con ese grupo adentro en esa... No, pierde también las elecciones. Y a partir de ahí son 5 derrotas en línea, con la maldición de la bendita reelección. Claro, tengo que reconocer que Hipólito, hombre, se autocriticó, dijo que eso era una maldición, etcétera, y que en definitiva él no estaba de acuerdo con ese show que había cometido. Exactamente. Bueno. Ahora, ¿qué te indica a ti esa situación? En términos de votos, para poder ganar, porque hoy día, si tú analizas las circunstancias, están dadas lo que los marxistas-leninistas dirían, las condiciones objetivas y subjetivas. Mayor miseria, aunque te digan que hay un crecimiento de un 7%. Eso no es así. Eso no es así. 2,
pauperización de la clase media dominicana, obviamente, mayor riqueza de los ricos también. Entonces, la situación no es fácil. No es fácil. Poco circulante, contracción de la moneda, etcétera. Y todo eso te lleva a ti a una situación muy clara. Que solo no ganan. No, pero una gran cantidad de gente quiere el cambio. Quiere obviamente que el PLD no siga. Y hasta sectores externos del país lucen interesados en que no sea la vigencia de un solo partido. Pero eso no lo han entendido 3 queridos empresarios: Hipólito, Luis Abinader y Miguel Vargas Maldonado, mi querido compadre. No lo han entendido. Yo he hablado con los 3. Sigo hablando, no tengo problema. Y no pierdo las esperanzas, pero es una tarea difícil. Bueno, con su permiso, licenciado, vamos a una pausa y venimos en un momentito. Bien, se integra con nosotros en esta parte de la entrevista el licenciado Junior Espinosa, abogado y productor de televisión. Licenciado, todos los dominicanos conocemos su posición con respecto a la reelección. Creo que sería un tema que no tenemos ni que tratarlo. Pero también vamos viendo que los tiempos van pidiendo cosas y uno ve las situaciones internas, los otros partidos, los proyectos que deben de, tal vez uno a veces piensa hasta que ciertas cosas debieran de continuar. ¿Usted ve en el caso del PLD que el presidente Medina va a optar por una reelección presidencial? Bien, se acaba de producir, creo que el día de hoy o de ayer, unas declaraciones del secretario de Estado norteamericano Kerry. Correcto. En las que dice de un modo muy claro que... Eso fue el miércoles. Que los Estados Unidos están totalmente en desacuerdo con las modificaciones constitucionales para consolidar las reelecciones presidenciales indefinidamente. Y los Estados Unidos pasaron por experiencias muy interesantes, pero hubo guerras. Por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt tuvo 3 elecciones, pero en las 3 elecciones esas fueron situaciones coyunturales que se produjeron, el crash del 29. Obviamente, el hecho de la Segunda Guerra Mundial, en donde los Estados Unidos en principio no participó hasta que prácticamente fue forzado a participar. Pearl Harbor, etcétera, etcétera. Y obviamente la presión de los ingleses, la madre patria norteamericana, entre otras cosas. Y los aportes que finalmente hicieron los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos terminan convirtiéndose en el país hegemónico después de esa Segunda Guerra en función del poderío norteamericano. En este país, las extensiones presidenciales, las reelecciones han sido una desgracia. Tú conoces el caso de Vázquez y la extensión del periodo, la situación de Trujillo, que fue obviamente en gran parte creada por los Estados Unidos de Norteamérica en función de su ocupación en el 16 hasta el 24, ya antes, en el 1907, adquiriendo la deuda con los holandeses y demás. ¿Qué es lo que sucede en este país? La debilidad institucional. Pero ¿y cómo es posible que un partido político como el PLD, hecho con el sacrificio de Juan Bosch y de tantos hombres y mujeres del PLD, entienda que puede ser una sola persona que lo dirija? No, yo entiendo que no, y estimo que el juramento de Danilo Medina ante la tumba de Juan Bosch
y el comportamiento frugal, no de boato, de Danilo, a diferencia del antecesor de Danilo, es en gran parte lo que le ha dado las simpatías a Danilo. ¿Por qué Danilo no agarra a los 5 o 6 aspirantes? Creo que se llaman 5 o 6 más o menos. Tenemos Francisco Javier, Sí, tenemos a Temos, sí, tenemos a Reinaldo Pared, sí. Radamés Segura, Leonel además Fernández. está Leonel Fernández. Bien, 5. Bien. Y Domínguez Brito, que dicen que... Todavía no ha dicho. Bueno, pero vamos a meterlo. Sí. El Domínguez, bro. Bueno, Danilo puede perfectamente decir, reúnanse, tomen una decisión, el que definitivamente ustedes acuerden, y el que quede en segundo lugar pudiera ser el candidato vicepresidencial. Y yo, como presidente, voy a hacer lo posible porque el PLD se mantenga. Supongamos, en el poder, se mantenga. Yo creo que esa es una decisión a la que está abocado Danilo. Porque si por mano del demonio Danilo permite que Leonel Fernández Reina, que se blindó en todos los sentidos, vuelva a ser presidente, que se despida Danilo, no vuelve a ser más Danilo presidente, no vuelve a ser más Danilo presidente, porque obviamente la elección la va a aprender Leonel. Ahora, los pecados mortales, si se quiere, que ha cometido el expresidente Leonel Fernández Reina, distan mucho de lo que fue el juramento del PLD en su fundación. Licenciado, pero partiendo de ese criterio que Sí. comparto, de que la última oportunidad del presidente actual fue la que pudo lograr, gracias a la situación que se presentó en el país, para optar por la presidencia. Y si efectivamente el doctor Leonel Fernández Repítame esa parte. yo entiendo que la última oportunidad de Danilo Medina la agotó ahora con su elección. Porque... La agotó. Sí. ¿Por qué planteo esto? Si Leonel Fernández efectivamente llega al poder, Danilo no vuelve. Coincido con usted en Sí. eso. Partiendo de ese criterio, debería entonces Danilo Medina, a pesar de que la Constitución le prohíbe la reelección, embarcarse en un proyecto para aprovechar la popularidad que tiene, que dicen los números Sí. que tiene, Sí. y tratar de gobernar por 4 años más, partiendo de que la reelección no es mala per se. Usted hablaba de las debilidades institucionales, Sí. y aprovecho para preguntarle los procesos de reelección que ha estado viviendo una parte de Centroamérica y de Sudamérica. Tenemos el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, en la época de Hugo Chávez. ¿Esas reelecciones han sido malas para esos países? Son dos preguntas en una. Sí. Primero, yo no entiendo que el caudillo debe ser sempiterno, ni de derecha ni de izquierda. Sí. Estamos hablando de régimen democrático. Régimen democrático significa igualdad. Segundo, yo creo que un líder fuerte tiene perfectamente que entender que si el periodo es por 4 o por 8 años, es 4 u 8 años. No es 12 años, no es 16 años, no es 22 años. No. Entonces, usted en el fondo, por ejemplo, yo respeto mucho a la vicepresidenta de la República, pero óigame, ¿cuál es el mérito, la razón para que doña Margarita sea vicepresidenta? Mire, el mérito y la razón es el interés político del expresidente Leonel Fernández. Entonces, yo entiendo que Danilo haría mal si le hace el juego a otros con el tema de la reelección, pero no critico que Danilo reúna a su gente y diga, el que debe de ir es otro del PLD y yo voy a respaldarlo. Y esa parte lo entiendo perfectamente, pero
no comparto eso. Ahora, esa situación le permite a Danilo oxigenarse, le permite a Danilo volver, porque un presidente recién electo, bajo esa circunstancia, va a auspiciar un proceso electoral transparente en la que Danilo es el que más ventaja tiene por encima de Leonel Fernández. Y dentro de esos precandidatos que hay en el PLD, evidentemente el que tiene mayor fortaleza es Leonel. Partiendo de esa lógica, Leonel habla de elegido. Todos menos Leonel, todos para No, crear eso es lo ideal. Eso sería lo ideal, pero la realidad él habla de que la realidad es grupo que, la realidad es que no sea Leonel. Bueno, esa es la aspiración, pero la realidad de hoy nos dice que el candidato más fuerte, a pesar del deterioro de la imagen, que eso puede ser transitorio, que tiene hoy día, es Leonel. Sí. Hay que contar con él. Sí. Y eso entonces también agudiza. No hay que contar con él. Bueno, en el PLD. No, tampoco en el PLD. ¿Cómo no? No, vamos a claro. Leonel puede no participar y lo que más le convendría al PLD es que Leonel se fuera a un viaje por Asia durante 2 años. Eso es lo que más le convendría. Pero ya dijo que va. ¿Que va para dónde? Bueno, que es precandidato. Bueno, eso es lo que él quiere. Ahora, el ser precandidato depende ahora de Danilo Medina. Si Danilo comete la debilidad de que Leonel vuelva, que se despida. Que se despida. Si en definitiva Danilo refuerza la institucionalidad del PLD, es diferente. ¿Qué es lo que más le convendría al país? Yo no creo que lo que más le convendría al país sea el hecho de que tú hagas una carretera, por ejemplo, para Samaná, y el país de tu costilla, de la costilla de Michelle, de los que están aquí todos y de los que no están bien, tenga que salir 2.500 millones al año de pago. Yo no entiendo que sea correcto que un presidente de la República diga que a una persona trabajadora como Félix, ¿cómo se llama Félix? ¿Cuál de los Félix? El famoso Félix, que es senador, Félix Bautista. Bien, que el famoso Félix Bautista se ha proclamado como el hijo de Leonel, por Leonel. Y óyeme, y sea de cierto modo protegido como está siendo protegido. Bien, yo no puedo entender que una serie de cosas que se produjeron, el cinismo de Leonel llega al extremo de que le dice al embajador norteamericano Hans Hertel, ante una pregunta de Hans Hertel, que por qué él no toma medida de sancionar a los corruptos de la Fuerza Armada. Y Leonel le dice, en los Wikileaks, lo tumban. Me derrocan. Eso es verdad. No, hombre, no. Eso no es verdad. ¿Qué es lo que iba a derrocar? Y menos con el respaldo norteamericano en ese momento. En ese momento. Bien, entonces obviamente, todo este tipo de situaciones, volverlo a recrear, solamente es posible. ¿Tú sabes por qué? Por la debilidad institucional y el desbarate del PRD. ¿Por qué? Están jugando pintintín, están jugando con su globo. Pero licenciado, no hay oposición. Usted había, con su experiencia, usted había vivido un partido que está en el gobierno, sustituyendo un gobierno anterior, donde el mismo caso de Félix Bautista lo está trayendo el procurador, al sometimiento lo trae el procurador. O sea, ¿usted no cree que es un conflicto interno demasiado grande en este momento? Porque cuando Salvador Reyes Blanco, por lo menos, fue el próximo gobierno que... Es una acción inédita, vamos a estar claros. Y yo he omitido, pero ahora que con tu pregunta voy a tener que decirlo. El contrato de los amigos de la Barriol fue concebido para que Danilo no recibiera un centavo, sino que a partir de cuando Leonel volviera, entonces desembolsara los recursos. Y Danilo, en presencia de Leonel, en presencia del país, tuvo que tirar un pulso que finalmente entendió la Barriol. Que lo ganó. Exactamente. Entonces,
Cuando yo oigo que el gobernador del Banco Central dice hay un crecimiento de un 7%, esos son los dineros de la barrigol, viejo, que te está aportando. ¿Qué tú me estás hablando de crecimiento aquí de la miseria y de hacer cosas más? ¿Me entiendes? Básicamente. Y esa fue una habilidad de Danilo que hay que admitirlo. Entonces, ¿usted cree que con el caso de Félix Bautista el gobierno está detrás de eso, de ese sometimiento? Bueno, el gobierno... ¿O eso es iniciativa propia de...? No, aquí no hay iniciativa propia y menos de un procurador general de la República. Lo que pasa es que los hechos son tan evidentes que la población pide, obviamente, sangre en la arena. Y lo que le están dando es un poquito de alpiste, básicamente. Entonces, es muy difícil a Danilo parar esa acción y decir, no se puede. Muy difícil. Entonces, Danilo deja que la pelota corra un poco, lo que obviamente preocupa a Leonel Fernández Reina. Vamos a estar claros, porque se trata del hijo, entre comillas, de Leonel. Vamos a otra pausa y volvemos con el licenciado Atuey de Camps Jiménez. Teniendo en consideración, licenciado, que usted decía que el expresidente, el doctor Leonel Fernández, antes de salir del poder, se blindó. ¿Pudiéramos afirmar que hay sinceridad en este proceso anticorrupción que se ha iniciado en contra del legislador Félix Bautista? Y partiendo del hecho de que el propio Procurador General de la República no desconoce esta situación de blindaje judicial que hizo el expresidente a favor de él y de sus allegados. Mira, Junior, el político tiene que ir a la raíz del problema. No puede irse por las ramas, porque corre el riesgo de errar el tiro y el análisis. ¿Qué sucedió entre el Procurador General de la República y Leonel Fernández Reina? Domínguez Brito y Leonel. Muy sencillo. Domínguez Brito fue senador, adquirió cierto apoyo, ha tenido el respaldo de amplios sectores de la Iglesia Católica. Negarlo es querer sacarse los ojos ante la luz del sol. Entre ellos, el obispo Flores acaba de fallecer y muchos otros más. Bien. En las perspectivas del PLD, a Domínguez Brito se le vio como una posible sombra que pudiera sucederle a Leonel Fernández Reina. ¿Qué hizo Leonel Fernández Reina? Inspirado en el príncipe florentino, Lo nombró Nicolás Maquiavelo, no le metió a un candidato con todo el respaldo del presidente de la República para ser senador. Al actual senador, Al actual senador. Julio César Valentín. Muy amigo mío. Pero Julio César Valentín, que tiene mérito propio, recibió el respaldo de Leonel Fernández. ¿Para qué? Para opacar a Domínguez Brito. Y Domínguez Brito pasó a ser, en el espectro político de Santiago, ante Julio César Valentín, una persona de segundo orden. Obviamente, Domínguez Brito no es exactamente un maicito. Y está pasando recibo al doctor Leonel Fernández, pero está pasando recibo con evidencias del tamaño, no de la catedral, óyeme, sino de las Torres Gemelas, de los edificios más altos. ¿Por qué? Porque él no está victimizando a Félix. Él lo que está es agarrando y tocando el esquirol de proa del gobierno de Leonel Fernández Reina.
Y obviamente eso choca contra una estructura con la que Leonel Fernández judicialmente se blindó. Entonces, vamos a estar convencidos de lo siguiente. Domínguez Brito aspira a ser presidente de la República. Y ese es un derecho legítimo, que el PLD tampoco tiene por qué negarlo, ni Domínguez Brito. Ahora bien, que él esté haciendo una campaña en el ejercicio del poder, no. Yo creo que él está haciendo algo que amplios sectores de la población, tanto nacional como internacional, ven bien. Amplios sectores ven bien. Eso no desayuda a Danilo. Porque Danilo, que no es Poncio Pilatos, pero está aplicando la política liberal del laissez-faire, le pasé, dejar hacer, dejar pasar. Obviamente. Mientras, obviamente, eso también debilita a Leonel Fernández Reina, que se entendía que era un faraón egipcio, la nueva versión del faraón egipcio, pero dominicano. Entonces, Danilo ha logrado compactar una serie de simpatías y esas cosas medio coayudan, obviamente, a Danilo. Y recuerde usted aquella expresión de Danilo: el Estado me venció, básicamente. Entonces, yo entiendo eso. O sea que Danilo también tenía su cosita guardada, ¿verdad? Por supuesto, porque Leonel Fernández Reina traicionó a Danilo. ¿Lo traicionó? Sí, vamos a estar claros. Leonel Fernández Reina y Danilo llegaron a un acuerdo. Déjame a mí pasar ahora, Que luego voy yo. que luego tú vas. ¿Y no se reivindicó el doctor Leonel Fernández cuando en plena campaña, en una actividad política en los Estados Unidos, anunció que tenía una determinada cantidad de dinero para invertirlo en la campaña? Y según dicen, eso corrió en la calle. ¿Eso es cierto? Mira, él no se reivindicó. Él trató de ponerse donde el capitán lo vea, de cierto modo, el doctor Leonel Fernández Reina, y que usara 40,000 millones. Yo creo que usó más, pero vamos a estar claros, las primeras encuestas, las primeras informaciones electorales le daban ganancia de causa a Hipólito Mejía. Después el conteo más Pero le puso también su esposa de vicepresidente. Y yo le pregunté: ¿y por qué tú haces eso, Danilo? Y él me respondió a mí. 2 veces le pregunté. Porque yo le dije: óyeme, ¿cómo diablo yo, que he enfrentado la reelección presidencial, ahora voy a apoyar la sucesión monárquica? No, espérate, así no. Dime los méritos de doña Margarita, que es una gran dama. Entonces me dijo claramente, dice: es por la unidad. Me dijo, no comparto contigo ese criterio, pero respeto el derecho que tú tienes a asumir. En el caso del Partido Revolucionario Socialdemócrata, ahora vienen las elecciones, unas elecciones unificadas, donde se presentan una cantidad inmensa de puestos de todo tipo. ¿Cuál va a ser el rol que ustedes van a desempeñar en las próximas elecciones? Bueno, primero, estamos en el mes de diciembre. Y yo vengo a este programa por el afecto que te tengo, porque te he visto crecer. Pero diciembre no es un mes fácil para programas políticos. Porque la gente tiene otra cosa. Y cuando me entero que Junior es la contraparte o el socio tuyo de esto, digo, bueno, pues con más vera, con más razón, vamos para allá. Muchas gracias. Bien. ¿Cuál ha sido el leitmotiv del Partido Revolucionario Socialdemócrata? Privilegiar los principios primigenios del PRD. Cuando yo oigo a algunos babosones, porque los hay con abundancia, decir: pero ven acá, usted formó un partido político. Claro que lo formé. Ahí no lo iba a formar.
Pero no me fui del PRD. No me fui del PRD. Hoy Hipólito no presidió el BIS, se fue del PRD. No. Hipólito viene de social cristiano y de reformista. Yo no, yo lo único que he sido PRDista. Y dije, y está en todos los diarios, en todos, cuando proclamamos el Canal 9, no nos vamos del PRD. Estamos defendiendo la bandera del PRD y sus principios primigenios. La no reelección presidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál va a ser la actuación del PRSD? La nuestra ha sido una actitud de desprendimiento. Hemos tratado de auspiciar una unidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir y a repetir, ni Hipólito, ni Miguel, ni Luis, ni Hipólito, ni Miguel, ni Hipólito, ni Luis, ganan solos. La única oportunidad que tiene la oposición y el PRD es que estos tres empresarios... La oportunidad, o sea que ni siquiera es una línea segura. Así mismo es. Usted lo ha dicho, y eso vale por 50 años. La única oportunidad que este tiene es, en este caso, aunque estén dadas todas las condiciones, es que los tres entiendan y cedan un mínimo para llegar a coordinar una acción conjunta que permita airear este país y salir del PLD. Obviamente que, por supuesto, los años que tienen el poder y demás le hacen daño a la institucionalidad dominicana. Y tú te planteas entonces un posible pacto, por ejemplo, en primera vuelta, porque ya ellos están separados, posiblemente hasta en 3. Ya, sí, así es. Ya, no, son 3 en el fondo, ¿eh? Son 3. Un posible acuerdo que permita, obviamente, ir en una acción conjunta y demás. ¿Quién debe de encabezar esta iniciativa? Mire, yo creo que los 3. ¿Cuál de ellos debe ser el factor agente que active esta acción? Mire, pudiera ser Hipólito, que ha sido presidente de la República y demás. Ahora, si eso no lo entiende, que se preparen, porque en definitiva los pueblos son también terribles y pasan recibo. Y no es solamente con indiferencia, no. En el PRD se nota ahora una desesperanza, un descreimiento, una falta de credibilidad. Y ahora, mi amigo Hipólito está cosechando también el hecho de que se le atribuye a Hipólito ser un agente subversivo de división, entre otras cosas. Y a Luis se le atribuye, no la cosa que dicen algunos, de Tayota y demás, eso es pendejada. No, Luis es inédito. Por razón de ser inédito, no tiene prácticamente rechazo. Pero para tú ser presidente requiere también otras condiciones. Si alguien tenía rechazo en este país era Balaguer, fue presidente. Si alguien en este país tuvo rechazo fue Juan Bosch y fue presidente, aunque lo derrocaron. Si alguien ha tenido rechazo en este país fue Peña Gómez también y demás. Pero había un sector importante que lo apoyaba. Pero usted ve que cualquiera de ellos no gana, no importa quién sea el candidato del PLD. Cualquiera de ellos separado no gana, no importa. No importa que sea Chochueca, que resucite el candidato del PLD. O sea, un candidato nuevo, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, de que Leonel Fernández no va a la reelección y el candidato es Francisco Javier o uno de los otros 5 nuevos candidatos. En un escenario así, por ejemplo, el PRM no sería competitivo sin el PRD o el PRD solo. Competitivo es una cosa. ¿O podrían ganar unas elecciones? Poder ganar unas elecciones. No la gana ninguno de los 3. No la ganan. ¿Por qué? Porque el espíritu de cuerpo del PLD actuaría.
si nosotros hemos estado tantos años, no vamos a soltar esto. Y entonces se unificaría. ¿Por qué ahora hay ciertos amagos de división en el PLD? Muy sencillo. Porque el lado frontal luce muy dividido, atomizado. Entonces ellos les permiten hacer gimnasia. Y el instinto de conservación del PLD no los obliga a estar juntos. ¿Cómo visualizar el PLD fuera del poder con las contradicciones internas que tienen? No, pero vamos a estar claros, en el PLD hay grandes diferencias. Ahora, esas diferencias hasta ahora no acusan que haya grandes divisiones, hasta ahora. Y vamos a estar claros, ahí hay muchos que tienen no una mentalidad de culposos, sino acciones concretas de culpabilidad. Y esas acciones solamente lo protege el hecho de que el PLD se mantenga en el gobierno. Bueno. La garantía entonces, el instinto de conservación Ya. lo obliga. Claro, Se van a unir, además, ellos Claro. están en el gobierno ahora mismo. Claro. Ese es otro factor. Imaginémonos en la oposición y con estos procesos abiertos. exactamente. Bueno, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias Vamos- a ustedes. Vamos a ver si más adelante, cuando ya los candidatos comiencen a definirse, venimos y hacemos otro programa. Déjame aprovechar a Michael, aunque tú no has hecho la pregunta. El tema de la iglesia y el tema de la observación presidencial en relación con el aborto y no el aborto. Sí. Y me voy a permitir este lujo porque yo sé que cuento con la anuencia de Julito, finalmente, tu papá. La iglesia, encabezada por el cardenal, en mi criterio, debía de procurar un acuerdo, un bajadero. No un bajadero de la iglesia, ni un bajadero del gobierno, un bajadero de ambos. Hay que ponerse en el sitial de un padre que su hija sea violada por un vagabundo y tenga que parirle a ese vagabundo. Yo creo que la sociedad civil, la mujer, necesita también cierto respaldo. Vagabundo hemos tenido en todas partes. No hay iglesia que no haya tenido vagabundo. Iglesia no hay que no haya tenido vagabundo. Como no hay también partido político que no haya tenido su vagabundo. Pero yo creo que no hay que tensar tanto. Obviamente, cuando el presidente hace una objeción, porque luego el presidente no tiene en este país, a diferencia de los Estados Unidos, veto de la ley, observación de la ley, es lo que tiene. Para usted devolverle esa observación presidencial, se requiere las 2/3 partes de las cámaras. Las 2/3 partes de la cámara. Si no se reúne las 2/3 partes de la cámara, entonces sencillamente pasa la observación presidencial de los puntos que observó el presidente. Ahora usted puede, y yo se lo hice a don Antonio, le devolví algunas cosas, pero yo tenía respaldo de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que obviamente lo trabajé. Pero el país merece tranquilidad. Yo tengo que saludar porque por encima de la protesta que he visto de ambas partes, he visto cierta calma de los obispos. No se trata de las manifestaciones de reafirmación cristiana conspirativas contra Juan Bosch y las acusaciones de un Congreso que entendían ese sector de la iglesia que eran herbívoros y come hierba y se les sacaban la hierba y demás. Y lo digo porque mi padre fue un legislador constitucionalista y demás, y yo vi aquello en el Congreso Nacional. Entonces yo llamo la atención a que procuren una unidad, procuren un acuerdo, y hay perfectamente formas de satisfacer a las partes. Las mujeres
tienen el derecho, la mujer dominicana tiene el derecho, y eso hay que preservarlo, y no hay que maximizar el planteamiento sobre la base de que esa opción va a permitir, obviamente, el aborto y la tolerancia total. No. Entonces yo, en estas Navidades, llamo también a esa reflexión, y muchas gracias por el abuso. No, siempre. Gracias a usted, licenciado, por estar con nosotros hoy. Muy amable. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra entrega de su programa Síntesis.